Hola, soy Enrique Eritrocito y hoy les vengo a contar cómo sobreviví un apocalipsis. Todo pasó hace mucho tiempo, cuando yo era un glóbulo rojo inmaduro. Sin embargo, lo recuerdo como si fuera ayer. Yo nací en una hermosa ciudad llamada Médula Ósea. Siempre tuve con quien jugar mientras crecía, porque contaba con muchos hermanos y primos. Mis hermanos, los demás eritrocitos, éramos un montón. Recuerdo pasar mis días peleando con Manolo Eritrocito. Mamá progenitora nos regañaba por pelear. También pasaba mucho tiempo con mis primos, Betty Plaqueta, Norma Neutrófila, Eustaquio Sinófilo, Brandon Basófilo, Camila Mastosita y Beto Monocito. Éramos una familia unida y feliz. Todos vivíamos en armonía y alegría hasta que un día todo cambió. Sin ninguna explicación, mamá y mis tías progenitoras cayeron enfermas y eventualmente fallecieron. Sin ellas, dejaron de nacer más hermanos y primos que nos ayudaran a mantener funcionando este hermoso país. Al inicio, logramos suplir las necesidades de nuestro país, pero con el paso de los días, cuando mis hermanos mayores empezaron a morir de manera natural, la crisis empeoró. Las consecuencias fueron terribles, pues nuestro país, un joven chico de 14 años llamado Juan, empezó a enfermar. Lo primero que Juan notó era que se cansaba con una mayor facilidad, se sentía muy fatigado e incluso llegaba a sentir que le faltaba el aire. Todo esto se debía a que mis pocos hermanos supervivientes y yo no lográbamos transportar suficiente oxígeno requerido a todas las regiones de su cuerpo. Después de esto, Juan empezó a tener sangrados nasales y moretones con muchísima facilidad, y ni hablar de cuando se hacía una herida. Esta podía sangrar por horas antes de detenerse, lo que hacía que más de mis hermanos se perdieran. ¿El motivo? Pues bueno, como mis primas las plaquetas también estaban muriendo, eran pocas y no tenían progenitoras para generar más, no podían favorecer una correcta coagulación sanguínea. Recuerdo como mi prima Betty Plaqueta trabajaba horas extra para evitar estos sangrados lo mejor que podía, pero sus esfuerzos eran en vano. Pero todo esto sobre el principio del verdadero apocalipsis. Con la muerte de mis primos los leucocitos empezaron a aparecer muchos microorganismos que le hacían daño a nuestro país. Empezaban a generar infecciones, inflamación, incluso más sangrados. Todo era una pesadilla y nadie era suficiente para poder proteger a Juan. Sin duda alguna, todos estos momentos fueron horribles. Perdí a mi madre, a mis hermanos, veía como mis primos estaban muriendo e incluso temía porque creía que iba a perder mi país, pero una llama de esperanza llegó. Ante todo esto, Juan se preocupó, fue a revisarse y a realizar un chequeo médico debido a todos los signos y síntomas que estaba presentando. Le realizaron un hemograma y el resultado fue devastador. En el hemograma se encontró un número extremadamente bajo de nosotros los eritrocitos, también de las plaquetas y de los leucocitos. Pero las células visibles del examen no presentaban alteraciones morfológicas, lo que llevó al médico a que sospechara de una enfermedad llamada anemia aplásica. El doctor envió un nuevo examen a Juan, una biopsia de médula ósea. No recuerdo muy bien los resultados, pero fueron bastante extraños, ya que la celularidad de Juan era menor al 30%, y esto significaba que habían muy pocas células progenitoras como mamá en la ciudad médula ósea. Para este punto ya no lo soportaba más. La situación nunca había estado peor, no dábamos abasto de ninguna manera, y nuestro país, Juan, estaba presentando unos grandes estragos. Pero finalmente la ayuda llegó. Lo que sucedió fue que se le realizó un trasplante de médula ósea a Juan por parte de su hermana, una familiar con compatibilidad. Este detalle fue súper importante para poder llevarnos bien con las nuevas células y que no las rechazáramos por miedo a que nos fueran a hacer daño. En este trasplante recibimos muchas células progenitoras, las cuales vinieron a ayudarnos a generar nuevas células de mi familia. Gracias a esto, nuevos eritrocitos, plaquetas y leucocitos llegaron a respaldarnos y a jugar con nosotros, lo que nos permitió volver a tomar el control de nuestro país y traer de nuevo la paz a nuestro reino. Esto fue increíble, porque el apocalipsis al fin había finalizado. El motivo de la muerte de mamá progenitora no es muy claro realmente. En el caso de Juan no sabemos por qué razón sucedió.
pero de lo que he estudiado he encontrado que hay muchas causas para esta terrible anemia. Unas de ellas pueden ser, como en el caso de Juan, idiopáticas, es decir, que se desconoce su origen, pero otras causas más comunes suelen ser la exposición a productos químicos como el benceno o el arsénico, la exposición a radiación en pacientes con algún tipo de cáncer, enfermedades autoinmunes o incluso la ingesta de ciertos fármacos. Y así fue como sobreviví a este apocalipsis. Pocas son las células que aún viven para contarlo. Muchos de mis primos y hermanos ya pasaron a mejor vida, ya fuera por los sangrados o de maneras naturales. Pero ahora soy yo el que va el camino al vaso. Espero que hayan disfrutado mi historia.